Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es su programa, el del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias. Gracias por la salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. Señor, ministranos con tu Espíritu Santo y que tu palabra sea predicada con todo denuedo. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 16, donde dice el Señor: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo creyente se santifique y que todos seamos tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán, ser tenidos por dignos de estar en pie el día de la venida del Hijo del Hombre. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El título del mensaje de esta ocasión: Jesús autoriza a sus discípulos. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene todo el poder. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad, porque Él es la cabeza de la iglesia. Es el fundamento del cristianismo. Es quien autoriza y hace a sus ministros. Hebreos capítulo 1, verso 7. El Señor Jesús así lo estableció cuando le dijo el Señor a Simón Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él es el que tiene la autorización. El Señor Jesús es el que carga las llaves del reino de los cielos, Mateo 16. Es quien tiene la autoridad y tiene las llaves de la muerte, de la vida, del infierno. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Quien carga las llaves de David.
Apocalipsis capítulo 5. Jesús reunió a sus discípulos, dice la Escritura de Lucas 9, 1 y 2. Y los autorizó, note usted allí, y les dio autoridad sobre los demonios, autoridad para sanar a los enfermos, y los mandó para que predicaran: el reino de Dios se ha acercado. Él tuvo la autoridad. Él ordenó. Él autorizó a sus discípulos. Allí en el capítulo 9 de Lucas usted encuentra donde el Señor escogió a 12 y los autorizó. Les dio la autoridad, les dio la unción, les dio el poder para poder predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y sobre toda fuerza del enemigo. Les dio ese poder. Así lo declara el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Les doy potestad, les doy autoridad. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que ellas harán, porque yo voy al Padre. Esa es la autoridad, es la unción que Dios le dio a aquellos 12 que Él escogió. Muchos fueron llamados, pero pocos fueron los escogidos. De toda aquella multitudes, escogió 12. De tantos, de cientos, de miles de personas, escogió 12 y les dio la autorización. Por eso hemos estado estudiando. Jesús autoriza a sus discípulos y les dio el poder, les dio la autoridad, les dio la unción. Así es. Luego, si examinamos la Escritura de Lucas, capítulo 10, el siguiente capítulo, usted y yo vamos a encontrar donde dice la Escritura: Jesús designó a otros 70 para predicar el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Otros 70. Y les dio potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada
os dañará. Ahí en el capítulo 10, son los versículos 17 al 19. Cuando ellos regresaban ante el Señor y le dijeron: Señor, estamos sorprendidos que los demonios se sujetan, en tu nombre. Estaban sorprendidos que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Es la única manera, es la única forma, porque Jesús carga toda la autoridad, tiene toda la autoridad. Y cuando ellos usaban el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, salían. El Señor Jesús les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Seguro. Él les dio esa autoridad. Les dio toda autoridad. Y los milagros que Jesús hacía, también ellos podían hacerlo. Y Jesús anticipa: y mayores que ellas harán, porque yo voy al Padre. Esa es la autoridad. Por eso le hemos titulado al mensaje: Jesús autoriza a sus discípulos. Pero de todas las multitudes de cientos y de miles de personas y gente que se amontonaban, muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos que Dios había predestinado para levantar muy en alto el nombre glorioso de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En sus últimas recomendaciones, el Señor dice las palabras que escribe Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note usted: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que nos habla este mensaje. Jesús autoriza a sus discípulos, solamente los escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es la autoridad que Dios le dio a los 12, Lucas 9, a los otros 70, Lucas 10, a todos los creyentes que se arrepienten, se convierten y se entregan a Jesucristo y tienen la experiencia del nuevo nacimiento. Se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesús y son llenos del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 al 18. Les dio también esta autoridad a todos aquellos que creen
en el Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Léalo usted en Marcos 16, 15 al 18. Por eso escogimos la escritura de Mateo 20, verso 16. Por eso dijo el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los escogidos? Mateo 7, 24. Es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Dijo el Señor, ¿a qué compararé el hombre que oye la palabra de Dios y la guarda? Le compararé a aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo, sobre la roca. Vienen vientos, vienen ríos y golpean sobre ella. Y la casa no se mueve. ¿Por qué razón? Porque son los escogidos. Son los que tienen la autoridad. Autoridad para ministrar en el nombre de Jesús. ¿Qué es un ministro escogido por Dios? Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 15. Es un ministro escogido de Dios, es un obrero aprobado por el Señor y que traza bien la palabra. Esos son los escogidos, obreros, ministros escogidos de Dios. Aquel que traza bien la palabra de verdad, que se somete al círculo que Dios le ha puesto, porque hay un círculo que le puso a su iglesia, a sus ministros, a sus creyentes, los miembros de su pueblo, un círculo. Así lo dice la palabra del Señor. Allí en el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 4. Así lo dice el Señor y lo declara cuando el apóstol escribe. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud de Dios, en esto pensar y esto hacer. Y nos puso ese círculo. Todo lo que está dentro de ese círculo es de Dios. Todo ministro, todo obrero, todo creyente que se sale de las normas que el Señor nos estableció, no es de Dios. Por eso en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que examinarlo todo, mas retener lo bueno y estar seguro que es obrero de Dios, que es profeta de Dios, que es evangelista de Dios, que es un pastor de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay pastores, evangelistas, profetas del diablo. Falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame espíritu de discernimiento, espíritu de discreción,
para poder examinar los espíritus, si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. El ministro de Jesucristo es un servidor de Dios. El apóstol explica y dice, soy un esclavo de Jesucristo, un servidor de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 1. Los ministros y siervos de Dios, los cristianos escogidos, es aquel que se consagra en agradar únicamente al Señor. Gálatas capítulo 1, verso 10. Y si usted lee desde el versículo 3 al 10 de Gálatas, usted va a encontrar las palabras que el apóstol escribe y dice: el evangelio, amados hermanos, el evangelio por mí predicado no es por hombre alguno, ni yo lo recibí por los apóstoles que fueron antes de mí, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Si alguno ministrare y trajere otro evangelio del cual yo no los hemos nosotros predicado, el tal sea anatema. Porque él explica y dice, si a uno de nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o algún ángel, pues será posible que un ángel venga a traer otro evangelio, seguro, porque hay ángeles de Dios y ángeles del diablo. ¿Y cómo lo puedes conocer? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 18 al 20, nos explica cuando aquel Simón, que practicaba antes la magia, se bautizó, creyó al evangelio predicado por Felipe en el capítulo 8, en Samaria. Y le sorprendía que el Espíritu Santo, los creyentes lo recibían con la imposición de las manos de los apóstoles. Y él pensó en su corazón, es una buena manera de hacer feria, hacer negocio. Y les ofreció dinero. Denme a mí también. Denme a mí también ese poder y esa autoridad para que sobre cualquier persona que yo ponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pero el apóstol le dijo, perezcas tú juntamente con tu dinero. ¿Crees que por dineros se van a comprar los dones de Dios? Pídele a Dios que te perdone el pensamiento de tu corazón. Y esto nos enseña a nosotros que el ministerio no se vende, no se compra, no se renta. El evangelio no se vende por dinero. No, señor. El evangelio se predica por gracia. Porque lo predicamos por gracia, lo damos por gracia, lo que recibimos por gracia de parte del Señor. Allí Lucas capítulo 14, verso 33. Los ministros de Dios, los creyentes de Dios son escogidos.
son aquellos que renuncian a todo lo que tienen y aún su propia vida. El que no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos y a su propiedad y a su propia vida, el que no lo aborrece, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Cuando llamó a sus discípulos, Pedro y Andrés al verlos les dijo: venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19 y 20. En cuanto el Señor Jesús los llamó, al instante dejaron las redes, dejaron todos sus trabajos y se decidieron en seguir a Jesús. Estos son los escogidos que están dispuestos en darlo todo por el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Oh Señor del cielo, salva las almas, sana a los enfermos. Aquel que se encuentra enfermo en el hospital, en su casa, extiende tu mano sanadora sobre los enfermos de tu pueblo, que están en el hospital, en el asilo de ancianos, están en su casa. Tócalos desde su cabeza hasta sus pies. Señor, reprende. Señor, pon tu mano sanadora sobre los bronquios, sobre los riñones, el hígado, el páncreas, las arterias del corazón. Toca sus huesos, sus tendones, sus coyunturas. La sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros tiene poder para dar sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. Señor, los ponemos en tus manos. Aquel que tiene problemas con los vicios, reprende, quiebra toda cadena de vicio. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos recordarle, lo invitamos para que usted nos acompañe al templo. Todos los domingos tenemos servicio a las 3 de la tarde, servicio de estudio bíblico los martes a las 6 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Todos son bienvenidos. 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Teléfono, área 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Tiene una petición, tiene una necesidad, desea una oración, voluntariamente, con mucho gusto. Que el Señor les bendiga. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuadro